he conseguido meter lógica en las webs que hago en la presentación, simplemente utilizando el framework, ¿vale? Funciona, esto también es importante. He usado otras herramientas que empiezas a usarlas y de repente hay alguna actualización o hay alguna cosa que de repente deja de funcionar o que no funciona como debería, estás todo el día en el soporte. A mí hasta ahora me ha funcionado, he encontrado algunas cositas, pero bueno, mi sensación es que funciona. Entonces, si me funciona, tiro para adelante porque yo no quiero perder tiempo solucionando cosas de la herramienta. Funciona. Esto también me parece bastante interesante, que tiene un rico ecosistema de terceros. Han abierto su plataforma y bueno, agradecen contribuciones. Hay sitios a los que ellos no quieren llegar con su core, ¿no?, con su producto principal, y han abierto, y de hecho en el propio soporte muchas veces te recomiendan extensiones de terceros que llegan a donde ellos no llegan y ellos no quieren llegar, no quieren mantener eso, pues hay extensiones de terceros, y eso existía, quiero recordar, al principio en Joomla, ¿no? Hace 15 años o así, existía, se intentaba que los terceros aportaran y tal. Después cada plataforma se cerró un poco más e impedían, y esta gente me da la impresión, por lo menos yo encuentro mucho, y en el soporte muchas veces me recomiendan, llegan a donde otros no llegan, ¿vale? Y de hecho, tan es así que hay algunas extensiones, como la de Zolanders, que yo las instalo siempre. O sea, si instalo el Using Pro, instalo la de Zolanders, que es de tercero, no tiene nada que ver con ellos, es una empresa aparte, pero expande tanto las capacidades de Using Pro que la instalo siempre. Entonces, bueno, me parece interesante que haya también otra gente que se quiera montar, subir a ese barco y funcionar. Y además, que esto también es fundamental, respeta bastante la forma de hacer del core de Joomla. Te puedes volver loco y montarlo todo con el builder y bueno, y quedarte atado por completo al builder, porque luego eso no lo vas a poder llevar a otro sitio. Pero si haces las cosas bien, no te impone a martillazos, esto hay que hacerlo así y tienes que pasar por la forma de hacer del builder y esto lo tienes que maquetar o los datos tienen que venir de esta forma. Tú puedes tener los datos por tu lado, maquetarlo, sacarlo todo en el front con esta herramienta, pero si luego te cansas de la herramienta, es bastante sencillo, porque los datos los tienes por otro lado, llevártelo a otro sitio. Me parece una buena política, porque además Joomla funciona bastante bien. Bueno, no me voy a adelantar porque eso lo comento después. Y así voy a entrar en aspectos específicos del builder, porque para mí lo fundamental que aporta es esto, los datos dinámicos. Por ejemplo, un artículo de Joomla, el artículo de Joomla tiene una serie de campos: el título, el contenido principal, tienes también el contenido de introducción, los metadatos, puedes añadir dos imágenes de intro, imagen de presentación, o sea, imagen de artículo completo, cada una de ellas con su texto alternativo, cada uno de esos elementos es un campo que se guarda en la base de datos. Pero cuando tú quieres pintar esos artículos en el front con Joomla, pues tú seleccionas elementos de menú tipo artículo y te lo saca con un override. Si tú quieres poner las cosas en otro sitio, puedes hacer tu override, que está muy bien, Joomla para eso es estupendo, pero tienes que programarlo. Tienes que hacer el override, tienes que poner cada cosa en su sitio. Y eso a los integradores nos gusta poco. Se hace, pero si te lo puedes ahorrar, para esto es una maravilla. Tú simplemente tienes tus bloquecitos, dices, pues ponme aquí el título, yo el título no lo quiero aquí, lo quiero acá, y entonces estás sacando los datos del core de Joomla, Joomla gestiona todos esos datos, pero tú los pintas como tú quieres. Para mí eso es lo que más me ahorra, y todo lo demás veréis que viene un poco, que voy a contar ahora, casi todo viene relacionado con esto. Esto es lo que más tiempo me ahorra a mí y lo que más me permite llegar a donde el cliente quiere, porque tú tienes una plantilla preciosa de cualquier proveedor, de Joomshaper, no sé, de las que has encontrado en TemplateMonster, de lo que sea, tienes una plantilla muy bonita, pero ahora llega el cliente y dice, me encanta, pero esto lo quiero aquí, esto aquí, esto aquí. Ya la plantilla bonita se acabó, porque tú tienes que hacerte tu override, moverlo todo para acá, para allá, y ya lo que antes era, pues no sé, simplemente implementarlo, configurarlo y tal, media hora de trabajo, pues ahora se ha convertido en 4 horas. Ya la cosa se está complicando. Con esto no. Entonces, a eso era lo que iba antes de ahorra tiempo. Pero no se limita solo al core de Joomla, sino que las extensiones de terceros se pueden subir a esto de los datos dinámicos.
tienen que tener su propio plugin para convertir o para hacer disponibles sus campos dentro del constructor de Useem Pro. Cada vez hay más que lo tienen, porque hay mucha demanda y entonces cada vez hay más extensiones de terceros que lo tienen. No sé, extensiones grandes. Pues iba a decir Zoo, pero claro, Zoo también es de Useem, es la suya propia. Pero bueno, muchas que tienen, las de DJ Extension, por ejemplo, he hecho una web de anuncios clasificados y ya tienen todos sus campos, o sea, incluso los campos, que también lo comentaba arriba, también los campos personalizados de Joomla. Puedes hacer cosas gestionando los datos exclusivamente con el core de Joomla. Tú te montas tu estructura de datos con Joomla y campos personalizados y lo pintas todo con esto. Entonces, estás gestionando los datos con Joomla, tienes todos tus datos en Joomla, que si el día de mañana te quieres ir con otra herramienta, ya lo tienes todo en Joomla, pero lo pintas todo con esto. Y lo mismo con extensiones de terceros. Entonces, te da es un poco... tápate los oídos, Roberto, porque esto de filosofía MVC o headless, me estoy metiendo en terreno pantanoso, pero es un poco eso, ¿no? Entonces llevas los datos por un lado, los gestiona Joomla y tú pintas el front como a ti te da la gana. Entonces, para mí eso es muy interesante también para el mantenimiento, no solo para ofrecerle al cliente un desarrollo rápido y poder llegar a más sitios, sino que además sabes que el mantenimiento, si en un momento dado necesitas cambiar de herramienta, lo puedes hacer porque estás llevando la presentación por un lado. Además, es granular. Tú puedes decidir tener una parte maquetada con esto y otra en la que el componente saque su contenido, el contenido que saca por defecto. O sea, no tienes por qué maquetarlo todo obligadamente con esto, sino que tú puedes hacer todo lo que es la plantilla, el encabezado, los menús, el footer, todo eso, y la zona de component, la zona que te pinta el componente, que la gestione el componente. Posiblemente tengas que hacer alguna adaptación de algún override, estilos y tal, pero lo puedes hacer. Entonces da mucha flexibilidad para eso. Porque además lo puedes utilizar solo para vistas individuales. Quiero este artículo concreto, quiero que se pinte así, pero también puedes hacer plantillas. Puedes hacer una plantilla para todos los artículos de Joomla, pero también puedes hacer... Quiero una plantilla para los artículos de la categoría perros, porque les he puesto una serie de campos personalizados, y otra plantilla para los que estén dentro de la categoría gatos, que tiene otros campos personalizados distintos. Entonces te permite una flexibilidad, insisto, o a mí me está permitiendo una flexibilidad y poder ofrecer a los clientes soluciones mucho más rápidas y mucho más efectivas y que funcionan gracias a esto. Además, gracias al ecosistema de terceros y a unas funcionalidades que tiene el propio Useem Pro, eso lo puedes llevar todavía más allá. Porque puedes añadir filtros y condiciones dinámicas a la hora de sacar los datos. Aquí ya entramos en lo de puedes hacer cosas de desarrollador. A esto me refería con añadir lógica. Puedes... cuando creas una de esas plantillas o una maquetación, decirle, vale, pero aquí solo me vas a sacar voy a sacar todos los perros, ¿vale? Voy a hacer una plantilla y voy a sacar todos los perros, pero en esta plantilla además quiero que me los filtres para aquellos en los que en el campo raza es boxer. Lo puedes hacer simplemente con clic, que nos encanta a los integradores, las WIS, y ya está, y no tienes que comerte la cabeza con más cosas. Puedes hacer buscar y reemplazar en tiempo de carga, es decir, sácame este campo, pero me he dado cuenta que hay muchos de mis usuarios que cuando escriben, por ejemplo, el título, le añaden detrás la fecha. Pues entonces le puedes añadir, cuando te pinta ese campo, tienes un parámetro en el que le puedes añadir buscar y reemplazar. Búscame esto y reemplázamelo por esto otro. Le puedes cambiar la fecha, por ejemplo, para que te la pinte con otro formato. Me la está pintando, esta gente me lo han puesto solo con el año, pues quiero que me lo pongas el año completo, quiero que me pongas el final. Y luego lo que os comentaba de Solander. Solander Essentials va instalado siempre junto con el Useem Pro. Te permite fuentes externas o personalizadas, combinar campos, es decir, en un solo recuadro quiero que me unas estos dos campos, porque yo he puesto nombre por un lado, apellido por otro, pero en la plantilla quiero que me pintes nombre y apellidos. Puedes crear en la plantilla un campo combinado que sea nombre, espacio, apellido.
y lo pones ahí directamente, pero tú sigues teniendo tus datos, nombre por un lado, apellidos por otro, que para las búsquedas te puede interesar. Esto antes había que hacerlo, había que programarlo, y ahora yo lo puedo hacer así y me lo ahorro. Y luego ya si quieres empezar con la monstruización del sitio Joomla, en fin, o para peticiones locas de algún cliente, o cuando quieren, es que yo necesito que hagas esto, bueno, pues puedes empezar a dar martillazos y meter más cosas, porque tienes JFilter, que es para hacer búsquedas con los campos personalizados de Joomla. Tienen una capa de compatibilidad con Youtube Pro, con lo cual pues puedes tener todos los datos con sus campos personalizados y sus búsquedas con el core de Joomla, y todo maquetado con el Youtube Pro porque es compatible. El Advanced Custom Fields de Tasos, que también es patrocinador del evento, te permite tener más tipos de campos, un campo de galería directamente, campos avanzados parecidos a los que ya trae Joomla de serie, pero con otra serie de funcionalidades. Y ya el rey de la frankensteinización de los sitios Joomla, que son las herramientas de Peter Van Westen, de Regular Labs, el Sourcerer o Conditional Content, con eso ya puedes hacer ya... y entonces ya al siguiente que le toque mantener el sitio ya se vuelve loco. Pero si lo añades, lo mismo que lo podrías añadir en un sitio de Joomla normal, aquí también puedes ejecutar los plugins de sistema y hacer cosas. Entonces... a mí lo que me está permitiendo esto es, tengo que decir que no a menos cosas, obligado quiero decir, hay otras a las que hay al cliente que decirle que no, evidentemente, pero puedo hacer muchas más cosas con una sola herramienta. Luego en el asunto velocidad, el prototipado es muy rápido, tienes el típico builder con cajas, clic, 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 arrastro, pongo, más los elementos prefabricados, pues aquí quiero un slider, aquí quiero que me ponga un bloque de texto, aquí quiero una galería de imágenes, arrastras, pegas, 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 haces el grid, perfecto. Además tiene sublayout, dentro de los bloques esos de cajas, metes un elemento sublayout y se te abre otra vez la posibilidad de hacer, o sea, de eso dividirlo como si fuera otra vez una página en blanco. Puedes volver a dividirlo en la rejilla. La potencia que tiene esto para los que trabajamos así es tremenda. Exportación e importación, esto también es muy interesante para trabajar rápido. Puedes tener tú ya bloques prefabricados que tú has hecho para un cliente concreto, o tipos de bloques que sabes que funcionan bien y los quieres tener guardados para pasarlos, para usarlos con otros clientes. Pues esas maquetaciones que tú estás haciendo las puedes exportar, las guardas y cuando quieras las puedes volver a importar donde tú quieras. Siempre, eso sí, cuidado con las versiones del componente, porque si lo has guardado en una versión antigua no te va a dejar restaurarlo en una versión. Cuando pasan varias versiones no te va a dejar restaurarlo. Me ha pasado alguna vez y si contabas con eso es una faena. Integra el control del responsive bastante bien. Eso acelera también mucho, porque muchas veces tú le haces al cliente el diseño en desktop, en escritorio, se lo haces perfecto, tal y como él te lo ha pasado de su diseño o del diseñador que ha contratado, y ahora te vas al responsive y mal. Aquí funciona todo bastante bien. Si no tocas, si no le metes mano a los CSS y empieza a hacer, evidentemente, en cuanto le cambias el CSS ya la cosa puede saltar, pero normalmente el responsive funciona bastante bien. Eso acelera también los tiempos, ¿no? Y luego, por supuesto, overrides. Ya os decía que respeta bastante bien la forma de hacer de Joomla y trabaja perfectamente con overrides. Tú haces el override en la carpeta HTML y si necesitas hacer un override, puedes hacer un override perfectamente y añadir lo que ya se hacía antes con Joomla encima de todo esto. Y funciona y te lo pilla y funciona bastante bien. Además de todo eso, los estilos CSS, también tienes un control con una pantallita, clic, clic, clic. Lo han, digamos, parametrizado la mayoría de los estilos suyos que ellos utilizan en el framework. Tienes acceso a prácticamente todos ellos. O sea, ya sabéis que uno de los problemas de los page builders y los templates y tal es que ellos te pintan el HTML que ellos quieren y estás un poco encadenado a eso, ¿no? Lo bueno es que todos esos estilos tienes una zona de la configuración en la que viene el listado de todos los estilos. Los puedes cambiar ahí sobre la marcha. Además, te vienen, bueno, todo, pues no sé, desde el color hasta
no sé, el tamaño en algunos puedes cambiarle la altura, puedes limitar el número de caracteres, puedes hacer el border radius, en fin, te permite un control bastante extensivo. Que además eso lo puedes importar y exportar para llevártelo a otros proyectos. Pero además también puedes utilizar un custom CSS para no tocar los archivos CSS de la plantilla y tener tú tus propios CSS. Pero además, cada elemento de los del builder, que esto a mí me parece un avance también bastante interesante, te permite inyectarle código inline solo a ese elemento. Con lo cual, cosas que en otros proyectos tiene que ir todo en el custom CSS, y tienes un custom CSS que se carga en todas las páginas, que ocupa, pues tiene 5000 líneas, pues aquí, si ese elemento solo se utiliza en una página y solo le tenías que meter 2 estilos, se lo pones en el bloquecito, en la cajita, méteme aquí los estilos que necesito, lo pones ahí y solo te lo va a cargar ahí. Otra cosa que a mí me resulta muy útil y que redunda luego en el rendimiento de la página porque no carga más cosas. Otra cosa que me aporta, a mí no me gusta, Pablo me va a mirar mal, a mí no me gusta ocuparme de la accesibilidad, no entiendo el porqué y todo eso, pero he dicho Pablo, ¿no? Lo dejo siempre para el final, hay que hacerlo, y lo bueno de esto es que viene accesible de serie y con algunas herramientas. Utiliza Wikit, que es 10. Utiliza Wikit, que es el framework de CSS desarrollado por ellos mismos. Entonces, pues ellos mismos se retroalimentan y se crean las herramientas que necesitan. Es compatible por defecto con... So probably I have to check it. No, I know because we have the clients from UK and they're trying. They have to all change all the size to compare to 2A. I must confess, I picked this specification from a blog post from like 2 years ago, so maybe I didn't. No, it's great because I say that. Law is changing. We have more restricted law than, for example, in the United States. Absolutely, but I mean, the first thing I said about accessibility, probably you didn't get it because I'm talking Spanish, but is that I don't like accessibility. Not that I don't like accessibility, I don't like handling with accessibility. So yeah, I just picked this, so probably I guess that UIKit is already compatible with the 2.2. Yeah, me either. That's it. Los componentes JavaScript también son compatibles con el control por el teclado y traen un atributo ARIA Label en todos los enlaces, que eso es una cosa, la típica, que siempre te da ruido de accesibilidad cuando haces una web, pues por donde el que han contratado para que gestione la accesibilidad te manda un listado de cuántos de tus enlaces, de los enlaces que tú has creado, no traen el atributo ARIA Label. Entonces, se ocupa bastante de esto y te ahorra mucho trabajo a la hora de hacer webs accesibles. Normalmente la haces, no te preocupas de eso, y lo único que te va a decir al final es que no les has rellenado el atributo ARIA Label a los enlaces. Normalmente es de lo que más se me han quejado las webs cuando ya te ocupas de la accesibilidad. Rendimiento. Es una cosa también que me resultó curiosa, que webs simplemente migrarlas de cómo venían, a lo mejor de webs antiguas, hacerla nueva y con YouTheme Pro con el mismo contenido. El rendimiento en Google Lighthouse se mejoraba muchísimo. Tiene 2 herramientas fundamentales: conversión de imágenes a WebP o Aviv, que es lo que te pide luego cuando le pasas el Lighthouse: convierta usted las imágenes a formatos de nueva generación. Tú le subes las imágenes en el formato que tú quieras, pero porque a cada vista te la cachea, te genera las imágenes en WebP o Aviv, se lo puedes configurar en cualquiera de los dos o en ninguno, si quieres lo puedes desactivar, y te lo cachea. El único problema, cuidado con el espacio en disco, porque en sitios muy grandes esto puede petar, porque lo cachea todo. Entonces te crea una vista para caché de absolutamente todo. Y todas esas imágenes las está creando. O sea, si tú tienes una web
con miles de imágenes. Para cada imagen de esa ha creado una versión. Entonces, aunque la reduzca, o sea, aunque consiga sacarle ahí ganancias por el tamaño, crece de forma indiscriminada. Y luego tiene un montón de extras, todo en la misma interfaz. Vuelvo a lo que decía al principio. Ahorra tiempo, lo tienes todo en el mismo sitio. Tienes una caja de herramientas y metes la mano y necesitas un martillo, sacas un martillo. Necesitas una sierra, sacas una sierra. Pues tienes las tipografías integradas, que puedes usar las de Google Fonts con un clic. Y es bastante fácil también si tú las quieres instalar. De hecho, ahora mismo, desde hace un tiempo, te las instala. O sea, las de Google Fonts, él te las instala en local y las carga en local. Por temas, precisamente lo que decía Paul, de la ley de... Bueno, él hablaba de accesibilidad, pero también de protección de datos, que en Europa somos pioneros en eso. Y estamos todo el día molestando a la gente que trabaja con exigencias. Está muy bien, pero habría que ponerle un límite también a eso. Tiene recursos gráficos integrados, librerías de iconos, imágenes, un banner de cookies simple que vale para poco, pero para web simples ya lo tienes y no te tienes que preocupar de instalar otra cosa. Los menús los puedes configurar de forma granular, tienes distintos tipos de menús y vuelvo al Solander's Essentials. Tiene tantas cosas que mejor que accedáis a su web si queréis verlo. Pero también tiene sus partes malas. No me voy a quedar solo hablando de lo bueno. Las partes que lo que menos me gusta de esta herramienta. Por cierto, esta cita es de... todo el mundo dice muchas veces, no es oro todo lo que reluce. Es una cita de Tolkien. Y termina, ni toda la gente errante anda perdida. Me encanta. No es oro todo lo que reluce. Evidentemente tiene sus partes que no me gustan. Una que es la que probablemente creo que es la que echa para atrás a más gente. Tiene una curva de aprendizaje para usarlo bien mayor que otras alternativas. O sea, la cantidad de opciones es tan enorme y es fácil que empieces a usarlo y pongas cosas donde no es y no te salga lo que tú esperas, que la curva de aprendizaje es superior a la de otras alternativas y cuesta cogerle el tranquillo. Una vez que se lo coges, te gusta hacerlo así, por lo menos en mi caso me ha gustado hacerlo así. Eso me lleva a otra cosa que no la he puesto, pero que me viene ahora al caso. Entras en lo que te pasa con muchas herramientas. Cuando tú solo tienes un martillo, todo te parece un clavo, ¿no? Entonces quieres solucionarlo todo con la forma de hacer de esto. Eso te va a pasar con cualquier herramienta. Entonces a veces se peca de decir, esto lo hago con YouTheme. Oye, espérate. Gracias, Pablo, que siempre me lo recuerda. No, a veces no hay necesidad de hacerlo todo de esta manera. Tienes otras formas, piénsalo bien y sobre todo para poder luego llevarte los datos a otro sitio. Esto también te pasa con todas las herramientas. La dependencia del proveedor, mientras más lo usas y sobre todo si no tienes cuidado, lo acabo de decir, de hacer las cosas para independizar los datos de la vista, cada vez estás más atado al proveedor. Entonces, si en algún momento te quieres llevar los datos, el trabajo que hay que hacerle a eso es muy grande y mientras más trabajo tienes que hacer, más difícil es que te vayas. Si haces las cosas bien, yo creo que esto se puede minimizar bastante, pero está ahí. Tampoco es barato, sobre todo al principio, último minuto, ya estoy terminando. No es barato, sobre todo al principio porque la suscripción básica para solo 3 sitios me parece que son 130 o 140 euros y si quieres tener para sitios ilimitados son 300 y pico euros. Si estás empezando, no quieres usarlo, no tienes pruebas, no tienes... Entonces es difícil entrar porque a mí no me parece barato. Al principio, en el momento que ya sí lo estás usando, a mí me ahorra tanto tiempo que me merece la pena. Pero si estáis pagando por herramientas que lo que estáis pagando no merece la pena, estáis haciendo el tonto. Busca otra herramienta porque esto creo que es aplicable a cualquier herramienta. Esto lo he aprendido en la web de la UNIA, que bueno, ya me estoy... Bueno, no, es una de las que están nominadas a los premios Goya. No funciona muy bien en entornos colaborativos. Joomla tiene una cosa bastante buena y es que cuando tú estás editando un artículo, te lo bloquea, un artículo o un ítem. Lo bloquea en la base de datos de manera que nadie más pueda ni siquiera abrirlo desde la propia interfaz de Joomla. YouTheme Pro no hace eso. YouTheme Pro no hace eso. Si alguien está editando una vista, no te dice que alguien la está editando, te deja abrirla. Y cuando le das a guardar, a veces sí, a veces no, te dice... Esta página ha cambiado.
quieres cargar la página anterior, quieres guardar la tuya, se machaca. Entonces, como haya mucha gente tocando, en entornos colaborativos a mí me parece que tienen que darle una vuelta. La traducción lo uso siempre en inglés. La traducción es horrible. Evidentemente, eso no es de componente. También os digo, lo tienen abierto, cualquiera puede colaborar. Translate.ucin.com, si alguien quiere, yo de momento no he tenido tiempo, me lo estoy planteando echarles una mano. Para mí, tiene mi sello mi foca de aprobación, ¿no? mi sello de aprobación. Me ahorra tiempo, me permite llegar a sitios donde antes no llegaba y bueno, pero siempre hay que estar evaluándola. En el momento que eso no se cumpla, pasaré a la siguiente y es una competencia entre los distintos actores, ¿no? Incluso, bueno, aquí va Pilar, nos da una charla hoy, para que ya te he visto, que esta es la última, que es la última. Te he visto. Pilar da una charla sobre Unshaper, Martin da una sobre Cassiopeia, del core de Joomla, cómo hacerlo todo con un Cassiopeia un poco vitaminado y buscar las herramientas y la que se adapte. Para mí lo principal de la charla no es tanto el uThink en sí como por qué me parece que es una buena solución. Si ese por qué lo puedo adaptar mejor a otra herramienta, usaré otra herramienta. Eso no me cabe la menor duda y os animo a que hagáis lo mismo. Eso es todo. Muchas gracias.